Ok, buenos días, abogado Paul de San Black, ¿me escucha? Buenos días, Nelson. Un saludo a usted y a toda la audiencia de Hablamos Fuerte. Gracias por el... Gracias, gracias por estar con nosotros, parlamentario andino. Es muy bueno conocer de parte de ustedes principalmente lo que piensan y analizan de la situación que hoy vive. Y quiero empezar con la pregunta que puse en el programa. ¿Es necesario el alza del IVA, Paul, para salir de la crisis en que estamos ahora? Me parece que es una medida que afecta más que nada al sector obrero, a la clase media, pero sobre todo a la clase más pobre. Recordemos que es un impuesto al consumo, ¿no? No es a las Claro, ganancias. Hay aproximadamente 7 millones de personas que viven con 3, $4 al día, que no tienen para ahorrar, la plata que tienen la utilizan para el consumo claro. y que van a ser los más afectados. Hay otras medidas, estuve escuchando el otro día en la Cámara, no me acuerdo si era de industrias o de empresarios, que proponían incrementar el IVA, inclusive hasta el 18% a todos los productos importados para equilibrar la balanza fiscal, que me parece una medida buena. También acordémonos que hay empresas que en la pandemia tuvieron ganancias extraordinarias, los Claro. supermercados, las empresas de telecomunicaciones. Eso es un punto que no se está discutiendo, la renovación de los contratos con las empresas como Claro, Movistar, Claro. otras, ¿no? No se habla Yo de creo eso, solamente se encierran en el tema del IVA. Paul, ¿por qué productos que importados no causaría problemas a la gente, a la clase pobre o a la clase media para abajo? no sería tanto el impacto, ¿ya? Como por ejemplo a los productores nacionales. Ok, Equilibraríamos la balanza fiscal en el sentido de que no tendríamos que estar entre el dinero que sale y el dinero que entra, ¿no? Recordemos que tenemos un desequilibrio en ese aspecto y creo que eso no afectaría tanto más que nada al productor nacional. ok, eso podría ser una alternativa, aunque no sé si eso Podría. es, claro, no sé si la alternativa que se habla también es del impuesto a la banca, que también genera bastante comentario. ¿Qué piensas de esto? ¿Es importante? Y también sobre la postura del presidente que dijo que al final podríamos hacer el tema mixto, un punto permanente y dos durante un año, y hablaba del 13% ya de manera permanente. Yo estoy de acuerdo con que se le incremente el impuesto a la banca, ¿no? Con que se incremente el impuesto a la banca. Recordemos que hace 20 años la banca viene teniendo utilidades extraordinarias y son de los sectores que más han ganado en estos tiempos, ¿no? Así Entonces, es. si vamos a apoyar los ecuatorianos, la clase obrera, la clase media, los más humildes, los que más ganan también tienen que ir apoyando, ¿no? En este caso, los bancos también tienen que hacer lo suyo. Ahora, con la propuesta que sale de la Asamblea, que es diferente a lo que propuso el presidente, que es solo incrementar un punto porcentual de manera permanente y dos por 3 años, me parece, creo que hay bancadas que no están de acuerdo en eso, ¿no? En el caso, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano no están de acuerdo en eso y hasta este jueves creo que si no se aprueba va a pasar por el Ministerio de la Ley y eso ya es potestad del Ejecutivo, ¿no? Pero hay Más allá formas de de que no pase por el Ministerio de la Ley. ¿O no hay forma? Yo creo que sí hay forma. ahí, según lo que está, yo creo que va a pasar, ¿no? Por el Ministerio de la Ley se va a aprobar, va a ser, yo creo que sí se va a aplicar por el Ministerio de la Ley. Es decir, nos van a clavar el 15%. Nos van a clavar el 15%, ya eso para mí está más que O claro. sea, dentro de lo que usted analiza, Paul, de las votaciones y en los escenarios que existe, cuando no existen los votos, cuando no se da, está la potestad de que vaya por el Ministerio de la Ley, a menos que, asumo yo, un informe de minoría sea aprobado, o no es ese camino también probable, porque si hay un informe de minoría y se aprueba en pleno, ya ahí cambia la cosa, ¿o no? Tengo entendido que hay propuestas que se van a plantear recién por Sí. parte de los diferentes, de las diferentes bancadas. No hay. Por eso es que hay que esperar hasta el día jueves a ver qué propuestas existen y en base a eso se tomará una decisión, tengo entendido. Pero Ahora, hasta la presente fecha no hay ninguna propuesta. claro. Y desde el Parlamento andino, ustedes, ¿qué acciones toman? ¿Qué movimientos podrían hacer? ¿Qué logran para tratar un poco de, no sé, adelantarse un poco a las consecuencias? Porque, y le consulto a usted, Paul, si llegara a pasar por el Ministerio de la Ley y se efectiviza lo que quiere el gobierno, que es los puntos elevados al 15,
permanentemente, ¿podría existir alguna reacción social o la gente diría, pues bueno, ya, gracias? A ver, hay que tomar en cuenta la crisis de inseguridad que estamos viviendo, que eso a la gente sí le está afectando bastante. No pueden salir a trabajar, los negocios están siendo vacunados. Vimos todo lo que pasó hace pocos días con la declaración de guerra que nos plantearon los grupos del crimen organizado. Y en ese sentido la gente dice, bueno, ¿qué otra medida podemos tener? Hay que apoyar. O Ajá. sea, en ese sentido creo que hay una posición de la sociedad que dice apoyemos, pero apoyemos para la guerra o vamos a apoyar para superar la crisis o para que se paguen los sueldos. Ahí hay otro sector de la sociedad que dice, ¿dónde está el plan? Ujú. ¿Cómo se van a ejecutar esos recursos? ¿De qué manera se van a proyectar en beneficio de la sociedad? Y no para pagar sueldos o para pagar los desfases económicos que tiene ahorita el país. Ujú. Claro, porque principalmente fue esa la cuestión cuando en un momento determinado el ministro de Economía dijo, no, es que necesitamos plata para pagar los sueldos y por eso es necesario aumentar el IVA. Entonces, sí hay una especie de incongruencia con esto. Usted hablaba, abogado, sobre el tema de la inseguridad y es cierto, hace una semana mataron a un fiscal, pero estamos tan insensibles en este país que nos olvidamos. En la semana, hace 2 días personal de la Fiscalía salió a hacer un plantón porque reclaman de que la fiscal general, lejos de apoyarlos, los amenaza, los persigue y los cambia a cantones. Vemos que hay inseguridad, vemos todavía acciones, pero el gobierno nos dice que ya está todo bien, que básicamente le hemos ganado la guerra al terrorismo. Le consulto, abogado, ¿usted cree que realmente ya en menos de un mes hemos recuperado la paz en este país? Antes de estar en el Parlamento yo ejercía la profesión y sigo manteniendo contactos con algunos fiscales y el comentario es ese, el generalizado, ¿no? No tienen algún tipo de seguridad por parte de la policía. A veces la misma policía es quien los vende a los fiscales. Está A todo ver. patas de arriba en nuestro país. Inclusive los jueces de anticorrupción, que son los que van a conocer todos los casos respecto de estos criminales importantes en esta declaración de guerra, pedían que haya más resguardo por parte de la policía y del Ujú. ejército. 15 jueces de hecho, estaban haciendo la solicitud por vía de redes sociales y ahí se ve, ¿no? Que no tienen la debida seguridad para estas personas, sus familias, que Ujú. a veces les toca, póngase usted en el caso del juez o del fiscal, que viene uno de estos criminales Claro. tan poderosos, con tanta plata, y le dice, ¿sabes qué? O me sentencias en esa forma o sigues el proceso de esta forma y te doy tanto, o si no se muere tu mamá, hasta el perrito. Entonces, ¿qué Ujú. tiene que hacer esa persona que encima no tiene respaldo del Ejecutivo ni de ninguna autoridad por parte del Estado? ¿Qué puede hacer esa persona? Acceden en muchos casos, ¿no? Esto es estructural, Ujú. mi querido Nelson. Esto es estructural. Hay que acabar con esto de raíz y el problema fundamental creo yo que es la corrupción. Ujú. El delincuente de cuello blanco es el que produce todo esto desde arriba para abajo.